Bueno, muy bien. Lo primero, agradecer la invitación a presentarnos de vuelta en la Semana de la Fertilidad, que es la opción de poder difundir todo lo que se está haciendo en esto de la reproducción desde hace tantos años, y este año una alegría especial con esa novedad que tú recién comentabas, que gracias al esfuerzo de ustedes, vos, Rita, desde la sociedad impulsando y también los grupos de pacientes que tienen mucho empuje y luchan por su dificultad para conseguir el embarazo y que queremos tener en cuenta, ¿no? Bueno, ¿y por qué nos importa la reproducción en tiempos de COVID? Porque nos dio un golpazo de un día para el otro, quedamos todos mirando para arriba sin saber qué iba a pasar con nuestras pacientes, con nosotros, con los hospitales, con todo. Así que el fin de ponernos al día en esto es ver cómo nos afecta, cómo podemos encarar la nueva etapa que es empezar los tratamientos y los riesgos a los que nos exponemos, que me pareció interesante para saber que también hay cierta seguridad en el fin de empezar los tratamientos, y no es que nos estamos tirando al agua de inconscientes. Entonces me pareció importante también ver en la forma global cómo afecta esto al embarazo. ¿Cómo nos afecta el estudio y el tratamiento de estas mujeres que están en búsqueda del embarazo? Nos afecta porque estamos exponiéndonos a las consultas, nos exponemos a las reiteradas realización de ecografías y demás, que en el momento en el que se diagnostica el primer caso en el país y se decreta la emergencia sanitaria, se plantea la suspensión de nuevos tratamientos. No podíamos empezar nuevos tratamientos, parecía razonable sin saber qué iba a pasar, cómo íbamos a mantener las posibilidades de los tratamientos, y sí se permite, y con criterio, las pacientes que tenían procesos iniciados de estimulación, de fertilizaciones in vitro planificadas ya en curso, la idea de mantener esos procedimientos para no hacerlas correr un riesgo mayor, teniendo en cuenta medidas de prevención, limitando la deambulación, la asistencia a las distintas consultas, ecografías y demás, y la posibilidad de desarrollar la telemedicina, que fue el gran logro para todo lo que es la salud en nuestro país y que en parte parecería que está teniendo éxito. Si bien ahora tenemos este rebrote que surgió, igual tenemos un gran logro en tener telemedicina y poder no haber perdido el contacto con los pacientes a pesar de que se cerraron las consultas en todos lados. Lo primero es que la enfermedad por COVID en su gran mayoría hay casos asintomáticos, por lo tanto el fin de restringir la circulación cuando surgió el primer caso en el país parecía bastante lógico, ya que sin saber si alguien era portador asintomático, eventualmente podía contagiarse esa persona. Por lo tanto, el fin de restringir sobre todo va por ese lado. Después, ¿qué otras cosas pueden ocurrir? La existencia de patología respiratoria leve, por la cual la gente, gracias a Dios, con síntomas leves, o dolor de garganta, tos, resfrío, en algunos casos fiebre, dolor en el cuerpo, eso son todos síntomas que en la primera instancia de aparecer le permitían a la gente consultar teniendo ya esta situación de emergencia desde domicilio y demás. Pero tenemos los casos más graves, que son los que dan una enfermedad inflamatoria generalizada, con cuadros respiratorios graves que requieren CTI, y que son los que podían llevar al colapso del sistema sanitario. Y ese era el porqué, en una primera instancia, se decidió suspender toda la actividad médica, quirúrgica y de reproducción para intentar justamente ese colapso del sistema sanitario por el número de casos que pudieran aumentar. O sea que todo claramente justificado, y que con el tiempo vamos viendo que nos ha hecho una buena evolución, nos ha dado. ¿Qué pasa en esta emergencia sanitaria con una pareja que está en la búsqueda de un embarazo después de tiempo, que quizás le faltan pocos estudios, que quizás le faltan los últimos ajustes para empezar un tratamiento? Y bueno, en primera instancia, con ese corte abrupto, fue mucha incertidumbre, angustia, surgen problemas de pareja,
aparecen a su vez las dificultades secundarias a esta emergencia sanitaria con problemas económicos, problemas laborales, ya que no todo el mundo tuvo la oportunidad de mantener el trabajo. Todo lleva a que la pareja en sí o la mujer que está buscando el embarazo se sienta muy insegura. Más adelante, nuestra compañera Leticia va a ver el abordaje psicológico de esta situación que nos pareció importante. Las medidas de prevención implicaron el manejo diferente en los consultorios, en nuestra esfera, con el distanciamiento social, el uso del tapabocas, las restricciones de la población de riesgos, o sea, la idea siempre fue limitar a los que más riesgo corren con esta enfermedad, que sabemos que son las personas que tienen enfermedades previas autoinmunes, hepatopatías, enfermedades renales, patología pulmonar, diabetes, hipertensión, todos ellos implicando la mayor complicación que pueda surgir por la infección a coronavirus, incluyendo las medidas de educación y de prevención en la población en general, con la higiene de manos, con la consulta oportuna y con la educación en los cuidados básicos a tener. ¿Qué riesgos tenemos entonces en cuanto a lo que son los tratamientos y los procedimientos? Vamos a ver más adelante. En cuanto a lo que es el embarazo, el parto y el recién nacido, nos pareció interesante hacer un breve repaso de qué es lo que se ha visto hasta el momento actual, si bien son pocos los estudios que hay, dado el reciente comienzo, los primeros casos diagnosticados fueron en diciembre del 2019, pero igualmente hay algunos estudios en los lugares donde ha habido más número de casos, y a partir de eso es que vamos a ver lo que nos implica. En el embarazo en sí, la mujer tiene cambios fisiológicos e inmunológicos que llevan a que pueda existir un mayor riesgo para todas las enfermedades infecciosas, tanto virales como bacterianas. En el virus de la gripe y en el SARS-CoV-1, que es el que previamente teníamos, sabemos que las embarazadas tienen mayor riesgo de complicaciones, por lo cual siempre la posibilidad de la vacunación antigripal está indicada y hay que prevenir específicamente esa infección. En el COVID-19 no ha demostrado en los estudios que se han hecho en distintos países, tanto en China, en Nueva York, hay alguno en Italia, no se ha visto que muestre mayor gravedad que el resto de la población en la embarazada. Y esto parece importante, en fin, sobre todo a los planteos, justamente en lo que nosotros planteamos de tratamientos reproductivos, y a su vez cuando la mujer logra el embarazo, en los cuidados a tener a continuación. La embarazada con COVID-19 tiene una afectación similar a la población general, entre un 5 y un 8% de los infectados presentan la forma grave, igual que la embarazada, un 1% forma crítica que requiere STI con intubación prolongada, y síntomas del tercer trimestre inespecíficos como fiebre, tos seca, disnea, falta de aire, diarrea, cuerpo, dinofagia, dolor de garganta, esos son los más frecuentes. Es de destacar que en nuestro país, al momento actual, por lo menos hasta ayer de noche, que hablé con la coordinadora general del Ministerio de Salud Pública, la doctora Karina Rando, no había ningún caso en embarazada diagnosticada en nuestro país. Por lo cual, estos números son del exterior. En Nueva York se han hecho estudios en forma genérica a todas las embarazadas que ingresaban a los hospitales grandes, les hacían estudios de testeo cuando iban a tener familia, y había un alto porcentaje de embarazadas que eran asintomáticas y positivas. En el estudio que realizaron, viendo los casos que había, que tampoco eran números grandes, si bien hay muchos casos en Nueva York, las comunicaciones son muy recientes, no se ha notado que aumente una incidencia de aborto ni el riesgo de parto prematuro diferente de otro cuadro infeccioso cualquiera. Sí hacen un ítem importante en cuanto al riesgo de trombosis que hay en el embarazo en sí mismo, y que la embarazada con reposo
por el COVID-19, al estar en confinamiento y con disminución de la movilidad, favorecería el aumento a su vez del riesgo tromboembólico, así como también el COVID-19 da más riesgo de trombosis, por lo cual es un elemento a tener en cuenta. O sea que nosotros en lo que hemos visto no vemos que se agrave la situación respecto a una población general, pero igualmente siempre que nos planteamos es ver a nivel de la embarazada y a nivel del feto. ¿Ocurre un riesgo? ¿Ocurre riesgo de que se transmita a ese feto en el embarazo, en el parto o en la lactancia? Eso significaría cualquiera de esas formas la evidencia de transmisión vertical que por el momento no se ha detectado ni que durante el embarazo se produzca la transmisión, ni posparto, ni a través de la lactancia, por lo cual no está contraindicada la lactancia en las mujeres que quedan embarazadas y se les diagnostica el COVID-19. Al momento del parto hay protocolos específicos en nuestro país bien descritos, donde tienen como fin evitar el contagio al recién nacido, evitar el contagio del acompañante, que por ley tiene que acompañar, puede acompañar a la mujer durante el trabajo de parto, y evitar el contagio del personal de la salud. Eso implica que hay protocolos con el manejo del lugar físico de la embarazada que va a tener su parto, con el manejo de los equipos, con el manejo del personal, que va a ser un personal definido y que no puede estar cambiando, con el fin de limitar las chances de contagio. Bueno, con respecto entonces a todo lo que veníamos hablando, ¿está entonces justificado que nosotros expongamos a las mujeres al embarazo premeditadamente, como quien dice, en fin de que nosotros vamos a buscar ese embarazo? Y sí, está justificado. Está justificado porque los tiempos fueron una cosa el 4 de marzo, que pensamos que iba a ser algo cortito quizás, y después vimos que esto va a ser algo que va a durar quizás 1 o 2 años. Por lo tanto, los tiempos entran a correr y así como siempre en la reproducción nosotros venimos corriendo de atrás la mayoría de las veces por la dificultad en los estudios y demás, en este caso está pautado poder empezar los tratamientos. Entonces, en diagnóstico en reproducción, ¿cuándo se va a exponer una mujer haciéndose estudios? Por las consultas, por los estudios médicos, por la asistencia a los centros sanitarios, al ir a las farmacias, en los hospitales. Entonces acá la clave es la educación, ¿verdad? La educación, discutir con el equipo médico claramente cuáles son las opciones, cuál es la opción de quedar embarazada, cuál es la opción de correr el riesgo en plantearme un tratamiento, cuáles son las posibilidades de diferir o no el tratamiento en función de mi situación, en conjunto la pareja o la mujer sola con el médico, teniendo en cuenta, claro, que eventualmente siempre puede pasar que haya que interrumpir el tratamiento que hayamos planteado o planificado por la posibilidad de una infección. Por lo tanto, es fundamental tener claros los protocolos para el reinicio de las actividades. Nosotros en la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana se hizo un protocolo basado en protocolos, asesorándonos en protocolos hechos por sociedades que ya habían pasado por esta situación previamente, y el fin fue disminuir los riesgos para todos, para los pacientes primordialmente, para el equipo médico, que si se contagia de enfermedades tampoco puede atender a la gente, o sea que es el fin de prevenir para todos. Evitamos los tratamientos, plantearnos tratamientos en pacientes que tienen mayor riesgo, sobre todo por patologías graves preexistentes, enfermedades autoinmunes, diabetes de difícil control, los que sabemos que tienen mayor riesgo. A su vez, al minimizar los riesgos para todos los pacientes y para todo el equipo, mejoramos el pronóstico. ¿En quiénes no aconsejamos diferir? ¿En quiénes creemos que está justificado empezar el tratamiento? Primero, teniendo en cuenta la decisión de la mujer, que se sienta que es el momento de hacerlo y que está capacitada mentalmente, porque hay personas que se sienten muy inseguras por la situación, pero teniendo en cuenta los datos de mujeres mayores de 37 años o menores de edad, pero con una baja reserva ovárica, o que sabemos que está siendo perjudicial para la salud mental la postergación del inicio del tratamiento,
o eventualmente la posibilidad de una pérdida de acceso al tratamiento por cambios en la situación económica, en ellas estaría justificado no postergar el tratamiento. Entonces, ¿cómo hacemos para arrancar? Tenemos que tener consideraciones especiales. Hay veces que son pacientes que vienen de distintos lugares del país o que vienen de otro país inclusive. Esos tratamientos hay que repensarlos, plantearse si es lo más correcto, que estén haciendo viajes en ómnibus y demás por muchos kilómetros, sabiendo que estamos exponiéndolos. El testeo preventivo, que en una primera instancia, cuando se planteó el reinicio de las actividades quirúrgicas de coordinación, se planteó que iba a ser para todos los casos de coordinaciones. Luego el prestador de salud, en base a las pautas que el Ministerio de Salud Pública pautó, eventualmente puede negarse a hacerlo porque ya no está dentro de las pautas, y sí es importante tener en cuenta que hay un triage que implica hacer un interrogatorio detallado sobre síntomas, sobre la cuarentena mantenida previamente y la posibilidad de cumplirla, y eventualmente, ante la duda, ahí sí haríamos la posibilidad de tener un hisopado. ¿Cuándo, a pesar de que una paciente sea COVID-19, se podría plantear hacer un tratamiento? Y en casos de que tengamos, por ejemplo, una paciente oncológica, que los tiempos nos corran de atrás porque no tiene mucho tiempo para postergar, o en las pacientes que han empezado el tratamiento, están con riesgo de una hiperestimulación ovárica, y nosotros sabemos que no es lo ideal hacer ningún procedimiento con un COVID positivo, pero tampoco es inocuo no hacer algunos procedimientos para mejorar, por lo cual siempre tiene que ser ajustado a la situación clínica de cada paciente. Y es clave, vuelvo a insistir en lo mismo, que en cualquier momento puede ser necesario suspender el tratamiento en función de la aparición de síntomas o de un cuadro clínico sugestivo de infección. Previo al inicio de un tratamiento, sobre todo los de alta complejidad, nosotros vamos a hacer un triage de los pacientes y su entorno, un triage del equipo de salud, porque todos estamos en juego. En cuanto a eso, si nos quedan dudas respecto a contactos o a síntomas, ahí es conveniente reclamar ese hisopado que debería ser otorgado por el prestador de salud para tener la certeza y no hacer correr riesgo a la paciente. Si yo tengo una paciente que tiene un COVID-19 confirmado, salvo las excepciones que yo mencioné de pacientes oncológicas o que ya hayan iniciado el tratamiento y tengan elementos sugestivos de una hiperestimulación que tenemos que evaluar qué tratamiento es el más adecuado, deberíamos esperar a que se haga negativo el test de PCR, y así recién con el test de PCR y el alta virológica poder iniciar un tratamiento para que no corra riesgos la paciente. ¿Qué cuidados hay que tener en el consultorio? Esto es parte de lo que la sociedad planteó en fin de poner en práctica las cosas para todo el mundo similares. Los consultas deben ser en horarios espaciados, evitar que la sala de espera esté amontonada de pacientes y acompañantes, limitar, eso se ha limitado en todos lados, que lo ideal es que concurran las pacientes solas para tratar de limitar la cantidad de personas a las que se expone, el uso del tapaboca en forma rigurosa, el lavado de mano, el alcohol en gel, y después las medidas físicas de ingreso a los distintos consultorios con alfombras desinfectantes y demás. Obviamente la higiene en cada lugar de asistencia debe ser estricta, y entre paciente y paciente debe hacerse con detalle para evitar justamente el riesgo de contagio. Cuando nosotros vamos a hacer la estimulación, que vamos a empezar la estimulación, lo mismo, triage antes de arrancar, evitar en cuanto a lo que es la consulta, el menor número de personas, disminuir al mínimo, la cantidad de ecografías que podamos con la seguridad que requiere el tratamiento para no arriesgar a la paciente, pero para limitar el acceso a las consultas y a las ecografías. En cuanto a los tratamientos en el bloque quirúrgico,
En una primera instancia se planteó por el Ministerio de Salud Pública, cuando se dio el visto bueno para el reinicio de las actividades quirúrgicas, el hisopado en forma rutinaria para todas las pacientes, pero al momento actual, en vistas al número de casos positivos y a la evolución en nuestro país, se planteó hacer un triage con un interrogatorio detallado, con respecto a los síntomas, con respecto a los posibles contactos y con respecto a el cumplimiento de las medidas de distanciamiento, tanto cuando concurren a las consultas como cuando están en su casa, porque podemos plantear la cuarentena, no van a trabajar, pero después salen a ser mandados, ahí no se está respetando la cuarentena, entonces el triage tiene como fin eso, detectar si hay elementos de riesgo, para que la paciente, en caso de que tenga elementos de riesgo por síntomas o por contacto, pueda ser posible realizar el hisopado por lo menos 3 días antes para tener la certeza de tenerlo antes de la recuperación ovocitaria. En la situación de la transferencia, lo mismo. Cuando vamos a hacer la transferencia, el triage, se hace ante la duda el hisopado, y si nos quedan dudas, o porque los síntomas, a pesar de que el hisopado sea negativo, los síntomas se mantienen o son sugestivos, ahí se puede plantear la transferencia en diferido, que no estaría implicando poner en riesgo a la paciente de transferirla en caso de que pueda ser un caso de coronavirus activo. En cuanto a los tratamientos, una vez que termina el procedimiento, se realiza la transferencia, debemos mantener el control clínico, como siempre hacemos, pero en este caso insistiendo con el triage y ante la duda de síntomas o de contactos, volver a plantear el hisopado. ¿Por qué eso? Porque estuvimos en contacto la paciente con nosotros, con otros pacientes, todo siempre por un criterio epidemiológico con el fin de disminuir los riesgos para todos. Y bueno, y por ahí vamos quedando. Bueno, buenas tardes. Muy agradecida también por participar en esta charla, por tener un espacio bueno, para hablar de la importancia de los aspectos psicológicos, ¿verdad? En todo la importancia que tiene en general en los tratamientos de reproducción asistida, y bueno, en realidad en este momento en especial que estamos transitando, ¿verdad? Cuando pensé en el tema, pensé en realidad en abordar como dos escenarios bien distintos, ¿no? Por un lado, en lo que fue el impacto de la pandemia y las medidas sanitarias impuestas, y por otro lado, algo más actual que tiene que ver con las consecuencias que hoy en día estamos viviendo, ¿verdad? Cuando nos referimos al impacto de la pandemia, hablamos, como decía Marta, de la postergación de los tratamientos, ¿no? Lo que fue la postergación en donde encontró a las parejas o las mujeres solas en distintos momentos, ¿verdad? Habían parejas que estaban iniciando los tratamientos, había quienes ya estaban en tratamiento y tuvieron que congelar embriones u óvulos, y quienes estaban en beta espera o recién embarazadas, ¿verdad? Como momentos bien distintos por lo que se estaba atravesando. En todos, más allá de los distintos momentos, lo que estaba pasando era una crisis que, bueno, que aún la seguimos viviendo, y por tanto un desequilibrio, ¿verdad? Un desequilibrio porque, bueno, todo lo proyectado, todo lo planificado, de un momento a otro se vio modificado desde afuera, ¿verdad? No fue voluntario, no fue algo que las parejas decidieran parar, ¿verdad? Entonces, lógicamente que las emociones que empezaron a surgir fueron muchas, angustia, ansiedad, incertidumbre, emociones que ya están presentes siempre en los tratamientos, ¿verdad? Pero que en esta situación se incrementaron. Y se sumó a esto lo que tiene que ver con la incertidumbre y la ansiedad en relación a la salud propia también, ¿verdad? Más allá de los tratamientos, en esto de, bueno, preocuparse por la propia salud, enfermar y las consecuencias que pudiera tener. Como decía Marta, la inestabilidad laboral, que sí, que fue afectada en muchos casos con las dificultades económicas que implicó. El tema del paso del tiempo, ¿no? La presión por la edad en muchas parejas o mujeres que bueno, por el tema del fondo, de presentar los papeles, de si llegaban o no, todo eso que empezó a
a generar mucha ansiedad. Y en sí lo que nos tocó a todos también, y también a las parejas, fue la convivencia afectada por la cuarentena, ¿verdad? Se vieron muchas dificultades en la comunicación, que por lo general a veces ya se daba cuando se inician los tratamientos, y bueno, en todo esto se incrementó. A mí siempre me gusta traer un poco frases de los pacientes bueno, que en realidad representan todo lo que expuse hasta ahora, ¿no? Pero de esta manera queda como más claro y bueno, esto de tenemos que esperar, ¿no? Esto era algo que se repitió siempre. Eh, Nuestro sueño se paró de golpe, creo que esta vivencia es la más fuerte, esto de que desde afuera se puso un freno y se venía como en esa carrera que muchas veces están los estudios, los tratamientos, y bueno, se tuvo que parar. Esta frase de estábamos muy cerca, que tiene que ver un poco con lo que hablábamos recién, de los momentos en los que estaba cada pareja, ¿verdad? Aquellos que ya estaban más cerquita de lograr el sueño, y bueno, esa sensación de frustración también. Se nos acaba el tiempo y si no llegamos con la edad para el fondo también, en esto que les decía del paso del tiempo. En general, la vivencia, digamos, que predominaba, la vivencia de paréntesis en la vida, ¿verdad? Como que hubo un corte y como que se quedaron congelados en ese tiempo. Y lo que uno vio fue que se mostraron como dos actitudes, o ambas en distintos momentos, como que esto fue fluctuando, ¿verdad? Muchos lo tomaron como una pausa positiva en realidad, en este torbellino que de por sí de emociones que tienen los tratamientos, y bueno, una pausa para pensar, bueno, qué habían hecho hasta ahora, qué proyectos se habían dejado de lado, cómo pensarse como en esta carrera parar y como algo positivo para tomar energía y fuerza para cuando se retomaran. Y otros lo vivieron con mucha negatividad, y en algunos casos, lógicamente, con depresión, y la ansiedad siempre presente, ¿no? Entonces, en este sentido, la vivencia fue como de un tiempo que se está perdiendo, y en esto es lo que les planteaba, se pasó, tal vez la misma pareja o la mujer pasó por estos momentos a lo largo de este proceso, ¿no? Como decíamos hoy, las parejas que estaban iniciando los tratamientos lo tomaron como ese tiempo de preparación emocional, de preparación física, para cuando todo esto se retomara, ¿verdad? Como algo a un ritmo más pausado, y se lo tomaron así. Para quienes estaban en los tratamientos, si bien en la anterior también, lógicamente que la vivencia de frustración estuvo presente, en esto fue más aún, porque bueno, estaban casi y se tuvo que parar, ¿verdad? Y después los temores, en realidad, por eso siempre es importante el hablar con el médico en relación a qué pasa con esos óvulos congelados, con esos embriones, al momento de transferir, ¿no? Porque muchas fantasías en realidad a la calidad que puedan tener y demás, entonces esos temores también surgen. Y luego, el otro momento, la beta espera o estar embarazadas, ¿verdad? Que esto siempre se da en general, porque cuando se está esperando el resultado de los tratamientos, esto no solo pasó por el tema de la pandemia, se pasa de una actividad, ¿verdad?, de estar en tratamiento, consultas médicas, estudios, a una pasividad que tiene que ver con esta espera, ¿verdad? Donde también existe el optimismo, pero también el pesimismo, la ilusión y la desilusión como dos cosas que siempre están presentes, y los miedos, lógicamente por no lograr el embarazo, y un poco lo que decía Marta, esto de quedar embarazadas, que bien lo explicó Marta, los riesgos si no, y el enfermar y contagiar al bebé, y los temores del embarazo en sí, como cualquier embarazo, pero en este caso, bueno, se vio acrecentado estos temores, ¿verdad? Ese otro gran escenario que hoy planteaba tiene que ver con las consecuencias de la pandemia en la actualidad, o sea, lo que están transitando ahora. Luego de todo ese tiempo, fueron también decisiones que también las parejas tuvieron que tomar, ¿verdad? Y bueno, y comienza esta nueva etapa donde se reactivan los tratamientos, y como tres preguntas que surgieron en los pacientes. Bueno, ¿cómo se sigue? Y esto un poco Marta lo explicaba, las nuevas medidas de protección, que generan mucho estrés también, generan estrés todas estas medidas, y de por sí los tratamientos son estresantes, o sea que esto es algo que se suma, ¿verdad?
Y luego el quiero seguir, ¿no? El quiero seguir, que tiene que ver un poco con, en ese tiempo de pensar y pensarse que se tuvo abruptamente, obligadamente, bueno, se pensó en ese deseo de hijo, en esa espera, si esperar un tiempo más, o realmente continuar con los tratamientos una vez que se reinicie, como un tiempo de mucha introspección fue para algunos, y luego el puedo seguir. Que el puedo seguir en realidad tiene que ver con lo anterior, pero también con algo más desde lo laboral y la situación económica en la que encontramos esas parejas, porque muchas veces todo lo anhelado de cómo se pensaba que se iba a transcurrir un embarazo, en el caso de que se lograra, se pensaba teniendo un trabajo, y no como pasa en muchos casos que no se tiene. Entonces, muchas parejas se lo están pensando, esto de retomar o no los tratamientos, en qué condiciones los van a hacer, si se van a sentir tranquilos, o el no tener trabajo van a estar en una inestabilidad que no les permita disfrutar. Entonces, esto también se lo están pensando. Muchas veces este desgaste que existe, entonces esta frase de, bueno, empezar todo de nuevo, que también es muy difícil para muchos, y esta frase también que traen muchos, si digo que no ahora el tratamiento, ¿no? Y si después no puedo y no quiero, ¿no? Como que todas esas cosas están muy presentes en la actualidad, ¿no? Es lo que surge en las consultas. ¿Cómo sobrellevar esta situación de gran estrés? En primer lugar, uno lo que les transmite es, bueno, entender lo que nos pasa, y es un poco lo que están haciendo todos hoy, ¿no? Los pacientes que hoy están presentes, e informarse, un poco la idea es mostrarle que todo esto no les pasa solo a ellos o a ellas, que pasa en general, todas las personas que están transitando por esto. Validar las emociones, o sea, toda esta angustia, ansiedad, incertidumbre, identificarlas, tratar de manejarlas para que no nos desborden y nos paralicen, y entonces no podamos seguir adelante, ¿verdad? Y en el caso de que, bueno, se necesite buscar ayuda profesional, lógicamente lo que puede ser una psicoterapia individual o los grupos de apoyo, que ahora en esto no me voy a extender porque Sandra lo va a hacer muy bien cuando hable de Fundación Dar a Luz, que también es un trabajo muy importante y que ayuda mucho a los pacientes. Y bueno, como conclusión, lo que uno le queda de lo trabajado con los pacientes y de lo que uno vive es, bueno, que ha sido un tiempo, y es porque todavía lo estamos transcurriendo, de pensar y pensarse. Creo que eso es muy positivo para las parejas y para las personas que están en esto, porque muchas veces no se lo permiten, y bueno, esto se impuso desde afuera, no fue lindo, no se vive de buena manera en muchos casos, pero a veces está bueno parar para poder pensar y después tomar energía y seguir, o tomar otras decisiones también, en cuanto a los tratamientos, en cuanto a también los caminos para ser mamá y papá, ¿verdad? Y siempre presente, creo que es importante como responder en esto, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿No? ¿Qué puedo hacer? ¿Y qué tolero hacer? ¿No? En este camino de la reproducción asistida que, bueno, que inquieta y genera todas estas dudas, y que, bueno, que es un camino de ilusiones y desilusiones, pero un camino que es posible para muchos, ¿verdad? Así que, bueno, muchas gracias. Leticia, muchas gracias a ti. No, Nos has aportado mucho. Muchas de esas cosas que los médicos de repente no vemos o vemos, pero no sabemos encarar, o no sabemos, tratamos de encarar, de darle un apoyo, un sostén, pero no siempre sé si lo hacemos de la manera correcta, y necesitamos el apoyo de ustedes siempre. Voy a dejar, antes de darle la palabra a Sandra, voy a aprovechar de mi privilegio para dejar un pensamiento para reflexionar en este tiempo donde yo pensé, capaz que pensé, de acuerdo a, sin lugar a duda, de acuerdo a cómo es mi pensamiento, en los primeros tiempos, el primer mes y medio, yo tenía miedo de salir a la calle y enfermarme. Y pensé que a mis pacientes les iba a pasar lo mismo. Sin embargo, solo encontré que 2 o 3 pacientes tenían miedo a hacer el tratamiento, y las demás pacientes, en realidad, lo único que hacen es llamarme, mandarme mensajes a ver cuándo. A ver cuándo reactivan, cuándo vuelven.
hasta cuándo tienen que esperar. Es como que la idea del riesgo no está tan bien percibido. Lo que sí está presente y con un peso enorme es la ansiedad por hacer el tratamiento. La enorme ansiedad porque esto se postergue y no pueda hacer el tratamiento. Lo dejo ahí. Esa es la vivencia mía con mis pacientes. Querida Sandra, te voy a dar entonces ahora la palabra a ti. La Fundación Dar a Luz nos apoya mucho, apoya muchísimo a las pacientes, a todas aquellas que lo necesitan, y sin lugar a dudas, la mayoría no conocen siquiera el trabajo importante que ustedes hacen. Así que Sandra, es todo tuyo el lugar. Bueno, buenas tardes para todos. En primer lugar, me gustaría agradecer en nombre de Fundación Dar a Luz y en el mío personal a la SUR por esta invitación, por habernos convocado un año más. Para todos los que conformamos Dar a Luz, realmente es un enorme placer participar de esta jornada enmarcada en la segunda semana de la fertilidad. Un gracias especial a Ana, que es con quien más tengo contacto. Nos consta su dedicación, su amor, su pasión por coordinar estas actividades, que sabemos que no es una tarea sencilla para nada. Y si se me permite, también me gustaría decir, recalcar que este año vi que en las conferencias, en todas las conferencias, están los psicólogos, cosa que me gustaba marcar, porque es muy bueno. Me parece una situación muy destacable. Así que gracias también por ese lado. Bueno, ahora sí, yendo al tema que nos convoca, como planteaban Leticia y Marta, ¿no? Vivimos de golpe una situación no esperada, ni deseada, difícil de aceptar para algunos, y en el caso especial de nuestros pacientes, les truncó temporalmente, por lo menos, el proyecto de vida en que se habían embarcado o que estaban por iniciar. Esa incertidumbre del principio, sobre todo, ¿no? De no saber cuándo y cómo se iban a retomar los tratamientos, generó emociones, pensamientos y también conductas que demostraban que no estaban afrontando eficazmente la crisis. Como muchos de ustedes saben, dos de los objetivos, tenemos varios objetivos con la Fundación, pero dos de los más importantes y que me gustaba destacar en esta oportunidad son que la información y el apoyo emocional. La Fundación en general lo que hace día a día es dar información, orientar, guiar un poco a los pacientes que se comunican con nosotros, y además les damos apoyo emocional, los acompañamos durante todo el camino. ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos día a día a través de la página web, de los mails, se conectan a través de WhatsApp, llamadas, y a través de las jornadas. ¿Ah? Este año hicimos una nada más, y le hicimos vía Zoom, y después les cuento al final un poquito cómo nos fue. Inmediatamente después de decretada la emergencia sanitaria, ahí a mediados de marzo, comenzamos a recibir consultas. Y sobre todo lo que queríamos apuntalar a los pacientes era en darles herramientas de cómo afrontar eficazmente los diferentes momentos, más que nada de la primera etapa de confinamiento. Entonces, más que nunca, la idea que queríamos transmitirles era que no están solos, que Fundación Dar a Luz está ahí, tendiéndole siempre una mano, y que también hay otros caminantes andando el camino con ellos, que no están solos, que estamos cerca, que estamos allí apoyándolos. ¿Y de qué manera los acompañamos? Bueno, escuchándolos, como les decía, orientándoles, pero también, y sobre todo en esta instancia, lo que queríamos era favorecer en los pacientes una actitud proactiva y positiva frente a esta realidad que muchos vivían como hostil. Entonces, fundamentalmente,
digamos, en un término, usando un término así un poco más vulgar, queríamos darles para adelante, ¿tá? Dado que tenían que enfrentar esta situación. Siempre nuestros pacientes, como decía hace un ratito Leticia, aparecen siempre en todas las consultas y siempre latentes allí la ansiedad, la angustia, la frustración, el miedo, la culpa, el dolor psíquico. Y si ya de por sí, como decía Leticia también, son los pacientes con un diagnóstico de infertilidad están sometidos a una situación estresante, a veces por mucho tiempo, esta situación de espera todavía sentíamos que agravaba el malestar emocional. ¿tá? Aparecía una gran ansiedad y difícil de manejar. Era como un stop así muy abrupto. Y se reafirmaban también, eso lo notamos mucho también en los pacientes, esa sensación fatalista que muchas veces tienen, ¿no? Todo me toca a mí, a mí me está pasando siempre lo malo, ahora se me suma de pronto un diagnóstico primario, después aparece alguna otra patología, me tocan todas las malas. Y me gustaba traer esa frase que nos dijo una paciente: solo a nosotros ahora se nos suma una pandemia. Era como que ya era demasiado. Ya que en España fue España uno de los primeros países y que sufrió muy duramente por el COVID, nos contactamos con un grupo que ellos tienen que lo llaman el Grupo de Interés en Psicología de la Sociedad Española de Fertilidad. Y ellos acuñaron esta frase y nos gustó mucho. Convertir, decían ellos, el tiempo de espera en un tiempo de siembra. Sembrar para optimizar el estado físico y emocional, para retomar luego de la mejor manera el proyecto de familia. Y la verdad que nos gustó mucho. Como que tomamos esta frase de ellos y les dábamos algunos tips a los pacientes para contenerlos, como por ejemplo, bueno, ¿por qué no aprovechan a prestar atención a un poquito de sobrepeso, cambiar algún hábito de vida? También hay una queja recurrente de los pacientes que están en tratamiento, que es sentir que el tratamiento se volvió el centro de la vida y que no queda tiempo para ninguna otra cosa más. Entonces, bueno, de pronto dedicarle tiempo a la familia, a los amigos, que trataran de trabajar dentro de lo posible, de desarrollar su actividad laboral. Y también los incentivábamos, digamos, a que retomaran o recuperaran aquellos elementos reforzadores que antes los hacían sentir bien, retomar alguna actividad placentera que los hiciera sentir bien, y que son actividades que de pronto, justamente por estar inmersos en el tratamiento, habían dejado de lado. Y asimismo, este tiempo de espera, digamos, algunos pacientes realmente lo vivían como un tiempo de descanso entre ciclos. O sea, no sentían esa culpa o la duda, retomamos el tratamiento rápidamente o nos detenemos. Bueno, a esos pacientes que estaban con esa duda les sirvió como un tiempo de freno, y el freno venía desde afuera, por lo tanto no aparece la culpa. La decisión ya estaba tomada, no tenía que tomar ninguna decisión. Y pensábamos también que este tiempo de descanso, este parate, digamos, podía servirles como una parada para tomar impulso, ¿no? Esa era la idea que les dábamos. Un tiempo de espera, convertirlo en un tiempo de siembra, y que esta parada sirviera para tomar impulso, para retomar después el proyecto nuevamente de formar una familia. Ya a mediados de mayo, más o menos, las consultas, esto fue como muy al principio de la emergencia sanitaria, digamos, cuando estábamos todos más guardados. Ya a mediados de mayo las consultas variaron. Nos comienzan a llegar consultas más vinculadas al miedo a cómo se retomarían los tratamientos. Miedo a contagiarse por tener que acudir a las clínicas, miedo a salir de la casa. Entonces, nosotros en esos momentos lo que intentábamos inculcarle a los pacientes es que confiaran en las decisiones y en las medidas que habían tomado las instituciones y sus médicos para cuidarse y para cuidarlos.
y los remitíamos justamente al protocolo de la sociedad, ¿no? Que lo leyeran, que vieran que iban a estar cuidados realmente. Y lo que les quería mencionar de la jornada, la última jornada de la Fundación, la hicimos el jueves pasado, y notamos un cambio muy grande. Nadie habló del COVID, en realidad. Estaban, como decía Ana hace un rato, todo el mundo como muy ansioso por retomar y por volver a la normalidad dentro de lo que se pudiera, y los temas que surgieron fueron los temas habituales. Los temas habituales vinculados a los tratamientos o a la ley de reproducción y demás. Así que creo que están volviendo con muchas ganas. Bueno, yo dejaría por acá también, y bueno, agradecerles mucho la escucha a todos. Muchísimas gracias, realmente. Nosotros los tomamos muy en cuenta porque hacen un trabajo muy serio, un trabajo más cercano a la comunidad. Nosotros que estamos en nuestros consultorios, en las clínicas de fertilidad, en realidad vemos nuestras pacientes, ustedes ven las pacientes de todos, sí. Y eso es una cosa importante, porque tienen un espectro más grande, más amplio, y bueno, y pueden ver de repente aquellas cosas que nosotros no vemos. Primero, como nadie hace preguntas, me meto. Felicitar por las 3 exposiciones, que han sido muy buenas y muy actuales. Destacar la labor que ha hecho la sociedad en cuanto a la promoción para mejorar la atención de nuestros beneficiarios. Y bueno, y destacar algo que me parece clave y que esta jornada ha hecho mucho hincapié, y es el acompañamiento de los profesionales, no solamente los clínicos, sino que el clínico con el psicólogo tiene que estar funcionando a la par, es un solo equipo, y esto es lo que refleja el interés de la sociedad, que en cada charla hay una exposición de un clínico y de un psicólogo. Me parece que esto es clave, y como decían, ha marcado un antes y un después, y que la sociedad lo haya hecho, me parece que ha sido muy positivo. Bueno, eso, felicitarte a vos, Ana, y en realidad ha salido todo muy lindo. No sé si hay alguna pregunta. El incluir a los psicólogos en cada una de las charlas es porque creo que es como nosotros debemos interpretar la reproducción. No solo, si pudiéramos, pondríamos otros especialistas, estaríamos con un Zoom muy largo, porque esto es interdisciplinario. Y el psicólogo forma parte de cada una de nuestras decisiones. Entonces creo que es muy importante que estén junto a nosotros. Tenemos una pregunta en el chat que me parece interesante transmitirla. María Noel Mendaro, parece que estoy leyendo. Montero, a ver. María Noel Mendaro plantea a ver si es necesario hacer PCR en el semen de donante o realizar hisopado a todos los donantes, ya que se plantea que eventualmente se puede encontrar el virus en el semen. Lo que yo leí al momento actual es que el tema de la transmisión no está demostrado ni por vía sanguínea ni por vía sexual, y por lo tanto no habría una posibilidad de contagio a ese nivel. Por lo tanto, no estaría indicado. No leí específicamente sobre el PCR en eso. Yo sí. Bueno, dale vos entonces. Yo leí los últimos trabajos, los más serios, hechos a nivel del semen en pacientes COVID positivos, y todos los COVID positivos dieron negativos en el semen. Por lo tanto, no es necesario estudiar el semen o al hombre. La importancia que podría tener la pareja es justamente por la convivencia con la señora, por la convivencia con la mujer, donde si el hombre se contagia, puede enfermar a la mujer, pero no porque haya una transmisión a través del semen. No la hay. No la hay, al menos hay varios estudios publicados serios que ninguno muestra transmisión en el semen, así que no. Hace tiempo
lo primero que apareció fue una publicación donde decía que no se había detectado el virus ni en espermatozoides, ni en óvulos, ni en embriones. Y después, posteriormente, se vio que tampoco estaba en el plasma seminal. Estoy de acuerdo. Hay una persona que pregunta, yo quisiera saber, dice, sobre lo que comentaste al principio sobre la nueva normalidad de los costos. Yo comencé el tratamiento el año pasado, ya tuve un intento fallido y ya aboné el primer intento. Quiere decir que ahora tengo que abonar el nuevo importe o queda lo mismo que ya abonamos el año pasado. Bueno, es que se promulgue el decreto que se está escribiendo, todos los intentos van a costar lo mismo. O sea que si tú caíste en la primera, la segunda o la tercera franja, lo que vas a tener que abonar por el segundo, por el tercer intento, es el mismo porcentaje que abonaste en el primero. No te sé decir si es el mismo costo, porque este año los costos aumentaron, pero el porcentaje sobre la base de imposición, sobre la base del costo fijo que pone el fondo, va a ser el mismo y no va a crecer como lo hacía antes. No, yo quiero felicitar a las tres expositoras, saber que en el grupo nuestro las psicólogas somos un solo corazón con ellas desde hace mucho tiempo, somos luchadores y ahí tenemos a Leti que es uno de nuestros baluartes. Simplemente querer transmitir un poco la idea a todos los demás. Nosotros terminamos el domingo un ciclo de fecundación in vitro que se desarrolló en forma normal, obviamente haciendo el triage, tomando temperatura. Pudimos hacer en muchas el test de COVID. La gente estaba muy tranquila, muy segura, nadie se conflictuó con respecto a si podíamos transferir o no transferir. En realidad, todo el mundo bien. En la sala de operaciones donde funcionamos nosotros, se actuó con normalidad, no hubo ninguna complicación, y en el laboratorio de embriología donde yo trabajo, también fue absolutamente normal. Sí se tomaron algunas previsiones, bueno, que todas las sabemos, pero que dar una idea de que perfectamente se puede seguir trabajando, que debemos seguir trabajando, darle la seguridad a las pacientes. A ver, nosotros estamos en un país, como dice alguno, en un bendito país, donde el test la posibilidad de contagio por ahora es baja, si bien hay algunos puntos que se han detectado, pero que podemos dar la seguridad en realidad a las pacientes de que todo va a funcionar bien. Vuelvo a decir, terminamos un ciclo, todo bien, creo que lo hicimos con mucho miedo, con triage al comienzo del protocolo de estimulación, con COVID 4 días antes de hacer el procedimiento y con el triage al ingreso de la paciente. No se dejó ir a los esposos a la sala de operaciones, a las transferencias, como normalmente hacemos. Ellos entendieron. Igual la cordialidad y la buena onda se mantuvo a todo nivel. Así que creo que debemos seguir, excepto que haya una catástrofe nacional que nos impida volver atrás. Es decir, nosotros estamos con la idea del ministerio, la idea del gobierno, de que si tenemos que dar un paso atrás lo vamos a dar. Pero por ahora, viendo en camiseta, dar todas esas dudas de angustia de las pacientes que hablaste, Leti, que habló Sandra, obviamente uno tiene que contenerlas de alguna forma, pero yo pienso que sí, ya terminó un ciclo, lo hicimos, salió bien, podemos envalentonarnos a poder hacer otro sin ningún problema. Así que muchas gracias y muy lindo, obviamente yo felicito a Ana, ese esfuerzo que tiene ella en estas cosas, que realmente
contagian y que nos juntan, aunque sea por Zoom, en nuestra nueva modalidad de vernos. Y bueno, pero que está bárbaro. Felicitaciones a todos. Hay dos preguntas. Una de Valeria Romero que plantea si se ha planteado la posibilidad de pedir que el fondo extienda los tiempos por el periodo que no se hubo asistencia, y en realidad se podría plantear, pero no sé si tendremos asidero en base a los tiempos del fondo, no sé si esa parte tendremos, pero intentaremos hacer la gestión. Y después tengo otra chica que pregunta si, bueno, las transferencias, si se está pudiendo entrar con un acompañante, que bueno, Juan ahí le respondió que nosotros no estamos, y creo que en todos lados en el blog se está limitando el ingreso de acompañantes, y después ya preguntaba, ella ya más positiva, preguntaba por la cesárea. En algunas instituciones en las cesáreas dejan entrar y en otras no, eso depende del manejo en cada institución. Yo, por ejemplo, trabajo en el SMI y están entrando a las cesáreas sin ninguna dificultad. Sé que, por ejemplo, en el británico están entrando limitada, les dan una tablet para ver la situación, creo que el manejo último era ese, y en otras directamente no hay ninguna opción. Lo que sí me parece que es claro y que es importante es explicar y aclarar que el único fin que tiene el límite del ingreso es darle seguridad a la paciente para que tenga la menor exposición posible, porque cada vez que uno entra acompañado, ese acompañante va a ser un riesgo para otra persona. Entonces, el limitar el ingreso es el limitar el ingreso de los acompañantes, así como también de las personas que circulan. El blog no es un blog como era antes, que de repente uno entra a una sala, entra a otra sala, va y pregunta, viene, no. Las salas quedan cerradas, no se está entrando de una sala a la otra, cada vez que se sale hay que hacer una higiene completa y todos cambiar todo el equipo, o sea, lleva una serie de cuidados especiales para dar seguridad a la paciente. Me parece que eso es muy importante transmitir, que no es por bloquear algo, es simplemente tratar de dar mayor seguridad. No sé si alguno quería aportar algo Sí, respecto. te voy a complementar, o sea, explicaste muy bien y lo dijiste en la presentación, dentro de las pautas de la sociedad, que además sigue pautas internacionales, está justamente el disminuir el número de personas circulantes, en todo. Por eso a las consultas pedimos que vengan solos, que las mujeres vengan solas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo 2 personas en la sala de espera que 4 que 6, o sea, no es lo mismo 3 que 6, o sea, nosotros tenemos que reducir y a veces yo que estoy en el hospital se hace complicado porque la gente no viene a la hora que se le fijó, viene antes o viene después y vienen con acompañantes a pesar de que le digamos que no. Entonces, hoy llegué al hospital y había como 15 personas en la sala de espera porque estaban todos los maridos. Entonces yo le dije, ven, hay 15 personas, si se van los maridos quedan menos, quedan la mitad, así que por favor, los maridos se tienen que retirar. No es la situación ideal, como tú lo dijiste, Marta, no es que estamos en una situación ideal, porque siempre fomentamos la consulta con la pareja, toda la vida. Yo lo que le digo, por ejemplo, a las parejas es, tú venís sola, le explicás a tu esposo, si tu esposo quiere más explicaciones o quiere el contacto con el médico, hacemos una videollamada. Y en la videollamada nos vemos, conversamos y complementamos, lo que estamos planteando. Y lo mismo es en el bloque quirúrgico, peor, porque no, o sea, a la gente le cuesta mucho entender, porque la lógica es que la pareja la acompañe, es la lógica. Pero bueno, estamos en una situación especial y tenemos que adaptarnos a esta situación, y eso es así en todo el mundo. Ana. En cuanto a las cesáreas, hay una ley que apoya el ingreso de la pareja a la cesárea, igual que al parto. Hoy hice una cesárea del británico y el esposo entró. Se le hace un triage,
En algunos lugares hasta le piden testeo, pero si no, básicamente un triage, y en algunas instituciones lo dejan entrar, en otras no, eso depende. En el Pereira entran, o sea que bueno, es medio sui generis, pero la última decisión era que pudieran entrar. Acá hay una paciente que dice: a mí lo que más miedo me da es que todo se dispare. Y justo estar embarazada sumándole el estrés del embarazo. Bueno, no sé si los demás, pero yo personalmente le pido a mis pacientes que si se embarazan, se guarden o traten de guardarse lo más posible. Todas las que pueden teletrabajar, que teletrabajen y que traten de no salir, o buscar la manera de salir lo menos posible y exponerse lo menos posible. Porque es real que desconocemos los riesgos del coronavirus en el primer trimestre del embarazo. O sea que no se sabe bien, parecería que no tiene efectos, pero a ciencia cierta no se sabe. Y porque en el tercer trimestre determinados riesgos, como la hipercoagulación, la preeclampsia, la restricción de crecimiento, pueden ser con coronavirus más frecuentes. Entonces, la embarazada debería cuidarse más y se debería, desde el lado del médico, favorecer la certificación en esta época en particular. Ese es mi pensamiento. Perdón que alguien quería hablar y yo lo tapé. Sí, yo quería aclarar, porque quedó una consulta sin responder con respecto a la solicitud de prórroga por el fondo, sí, por este tiempo que no se trabajó. En realidad, la sociedad está pidiendo una solicitud de prórroga más importante porque la queremos llevar hasta los 42 años, con óvulos propios, y hasta 45 con óvulos donados. No se pensó específicamente en estos meses que no se funcionó, sino directamente encararlo como definitivo y prorrogar la edad hasta esa fecha que yo les decía. Yo creo que esta pandemia que nos obligó a hacer estas jornadas por Zoom tienen un lado bueno, y es que hay mucha gente del interior conectada que de otra manera, quizá por cuestiones laborales, incluso de traslado, no hubieran podido participar, y yo creo que esto aumenta la participación, le da chance a mucha gente que quizá desde el punto de vista presencial no podría. Por eso estoy bastante contenta de poder hacerla por Zoom. Y los esperamos a todos, pacientes, colegas, mañana con aborto recurrente, porque todos tenemos cosas que aportar y todos tenemos preguntas para hacer. Están preguntando si el interior pueden presentar los nuevos formularios. ¿Sí? Los viajes con más cuidado, sí. Los viajes, por favor, con tapabocas estricto, por favor, y tratando en la medida de distanciarse si es que pueden. Yo lo que les digo a la gente... videoconsulta, Ana. O si no, utilizar la videoconsulta, que siempre es una opción muy válida. Ha sido una opción muy válida. Hoy realmente es hasta riesgoso tomarse un coche interdepartamental si uno puede hacer una videoconsulta, ¿no? Yo lo que les digo, para hacer el ciclo, que ahí no hay más remedio que venir, es tratar de venir con locomoción propia, o algún amigo, buscar algún amigo, algún familiar que los pueda traer para evitar el bus. Realmente tratar de evitar el bus es bastante importante. Y las únicas pacientes que yo personalmente no he empezado ciclo hasta ahora, creo que lo voy a hacer ahora en julio, son las pacientes de Rivera cuando surgió el brote. Y ahora hasta el brote en 33, o sea, tenemos que tratar de cuidar a aquellas pacientes procedentes de lugares donde hay más circulación viral. Bueno, muy bien. Bueno, gente. Nos vemos mañana.